La operación Furia Épica ha propinado un brutal golpe de realidad a un régimen iraní que creía tener todas las respuestas a la hora de defenderse de un ataque. Pero observando esto desde la distancia, el presidente ruso Vladimir Putin está absolutamente aterrorizado. Nunca esperó que nada de esto sucediera y ahora está consumido por el miedo porque se ha visto obligado a hacerse una pregunta profundamente incómoda. Si Estados Unidos le hizo esto a Irán, ¿podría ser Rusia la siguiente? En un video del 5 de marzo, el Kyiv Post destacó que esta misma pregunta está resonando ahora en todo el Kremlin. Rusia está lidiando con la realidad de ver a Estados Unidos lograr algo en Irán que Putin genuinamente pensaba que era imposible. El ex líder supremo, Ali Khamenei, ha muerto junto con docenas de sus subordinados clave. Esto debería haber sido imposible. Se suponía que los búnkeres subterráneos de Khamenei lo protegerían. Sin embargo, murió apenas un día después de iniciada la operación Furia Épica. Sin duda, Putin tomó nota porque esto le demuestra al líder de Rusia que no está a salvo, algo que discutiremos en unos minutos. Sin embargo, Putin también está devastado por la pérdida de Khamenei por otra razón. Otro de sus aliados se ha ido. El menguante grupo de aliados que le queda simplemente no es suficiente para mantener la posición de Rusia como un actor geopolítico global. Rusia se ve ahora obligada a observar cómo Estados Unidos desmantela un régimen que ha demostrado ser vital para sus intereses, no solo en la guerra de Ucrania, sino también en términos de la proyección de poder de Putin y su influencia en el Medio Oriente. Y en este momento estamos viendo una retórica cada vez más desesperada emergiendo de Rusia. Un ejemplo perfecto proviene de Olga Skabeyeva, a quien el Kyiv Post describe como un pilar de la televisión rusa, convirtiéndola esencialmente en otra portavoz del Kremlin. Según Skabeyeva, las acciones de Estados Unidos en Irán son una violación de toda moralidad humana. Es una declaración audaz viniendo de Rusia, un país que lanzó una invasión ilegal contra su vecino por la única razón de que Putin quería más territorio. Al tratar de señalar con un dedo acusador a Estados Unidos, a Putin no le importa la moralidad. Lo que le importa es cómo Rusia está siendo gravemente perjudicada en este momento y cómo lo que está sucediendo en Irán podría ser un presagio de lo que vendrá para la propia Rusia. Aún así, Rusia está respaldando esta retórica con acciones. El 11 de marzo, el Washington Post informó sobre afirmaciones del Kremlin de que Rusia ya no puede confiar en Estados Unidos en las negociaciones de la guerra de Ucrania. El analista de política exterior rusa, Fyodor Lukyanov, resume el estado de ánimo colectivo ruso cuando pregunta: ¿cómo se pueden llevar a cabo negociaciones en tal situación si sabes que en cualquier momento la otra parte puede pasar a un ataque personal directo contra ti? ¿Cómo, de hecho? Quizás todo esto era parte del plan de Estados Unidos. Después de todo, estamos empezando a ver un patrón en la forma en que la administración de Donald Trump maneja a sus enemigos. Ese patrón surgió a principios de 2026 con la destitución de Nicolás Maduro. Estados Unidos hizo propuestas de negociación solo para intervenir rápidamente y extraer a Maduro de Venezuela. De manera similar con Irán, Estados Unidos intentó negociar un acuerdo nuclear, pero finalmente terminó atacando y eliminando a Khamenei. Lo que podríamos estar viendo aquí es que Estados Unidos utiliza las negociaciones para ganar tiempo y prepararse. Cuando está listo, Estados Unidos ataca, como lo hizo en Venezuela e Irán. Putin puede estar viendo estos paralelismos, aunque en una escala de tiempo mucho mayor. Son estos paralelismos los que alimentan su miedo, junto con el inmenso daño que la guerra de Irán le está causando a Rusia en este momento. Cubriremos la segunda de esas pérdidas más adelante, así que quédense con nosotros hasta entonces. Pero en el frente del miedo hay muchas razones por las cuales el brutal golpe de realidad que Putin ha recibido al observar lo que Estados Unidos está haciendo en Irán lo habrá sacudido profundamente. Por un lado, Estados Unidos demostró que podía eliminar toda una estructura de liderazgo en cuestión de días, y ni siquiera importa cuánto intenten esconderse esos líderes. Khamenei estaba muerto para el 6 de marzo. Sky News informó sobre afirmaciones israelíes de que 40 de los principales comandantes militares de Irán también fueron eliminados durante los ataques aéreos iniciales contra Irán.
Estos incluyeron al ministro de Defensa de Irán y al jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, junto con el líder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general de división Muhammad Pakpur. Como señala el bloguero militar estonio Artur Regi, Estados Unidos e Israel incluso eliminaron al ayatolá temporal que fue puesto en el cargo para reemplazar a Jamenei. Eso sucedió a un día del nombramiento. Esta es la posición más peligrosa del mundo en este momento, dijo Regi, agregando que los cazarán como conejos cuando se trate de quien quiera que Irán ponga en la posición anterior. En este momento, parece que Estados Unidos está manteniendo el fuego en lo que respecta a Mojtaba, tal vez para ver qué posición va a tomar. Pero ya ha quedado plenamente claro que Estados Unidos e Israel saben dónde están los líderes de Irán y tienen la capacidad de alcanzarlos. Eso es lo que hace que Putin se sienta tan asustado. Realmente no le importan los jefes militares y políticos que Estados Unidos e Israel han eliminado. Lo que sí le importa es que Ali Jamenei y su reemplazo temporal fueron ambos eliminados aparentemente a voluntad por Estados Unidos. Lo que esto le dice a Putin es que Estados Unidos tiene tanto la inteligencia como los medios para atacar a líderes que hacen todo lo posible por esconderse. Esa no es precisamente una buena noticia para un presidente ruso que tiene su propio refugio subterráneo secreto bajo su palacio de Gelendzhik. Los diagramas de los búnkeres de ese palacio incluso se publicaron en línea, informó el Telegraph en mayo de 2023. Así que ese es un escondite menos para Putin. No es que realmente importara si Estados Unidos puede lograr en Rusia lo que logró en Irán. Simplemente no habría ningún lugar donde Putin pudiera esconderse y el presidente de Rusia lo sabe. Lo que Estados Unidos e Israel le hicieron a los líderes de Irán ha puesto a Putin en una posición en la que siempre estará mirando por encima del hombro, esperando a que caiga el otro zapato cada vez que trate con Estados Unidos. Su miedo solo se ve agravado por el hecho de que lo que está sucediendo en Irán ha expuesto crudamente la debilidad militar de Rusia. Permítanme recordarles que Rusia firmó un pacto de asociación estratégica mutua con Irán y también con Venezuela. Como señala Regi, incluso lo llama algo parecido al artículo 5 de la OTAN, lo que implica que debería haber obligado a Rusia a proporcionar ayuda directa a Irán en respuesta a un ataque a su soberanía. Pero esa ayuda no ha llegado. Si bien podemos debatir la naturaleza exacta de este pacto, ha sido etiquetado como un documento de cooperación tras una asociación estratégica más amplia. El acuerdo aún tiene un peso significativo. Designaba claramente a Irán como un aliado que Putin querría proteger. Sin embargo, Rusia no ha hecho nada para ayudar militarmente, limitándose en cambio a proporcionar algo de inteligencia y, francamente, a quejarse hipócritamente de lo que está haciendo Estados Unidos. Esta no es una elección estratégica para Putin, es una necesidad sombría. El líder de Rusia sabe que su país simplemente no tiene la potencia de fuego necesaria para insertarse en la crisis, especialmente ahora que la guerra en Ucrania ha agotado tan sustancialmente las capacidades militares de Rusia. Putin debe estar preguntándose qué estará pensando el menguante cuadro de aliados de Rusia al observar su completo fracaso para ayudar al vacilante régimen de Irán. Han visto cómo caían Maduro y Jamenei, al igual que Bashar al-Assad en Siria no hace mucho tiempo, todo con apenas un quejido de Putin. Como bien dice Wes O'Donnell, lo que está sucediendo en Irán ha confirmado el enfoque de Putin hacia sus aliados. Las ofertas de protección, armas y la promesa de mantener alejados a los enemigos de Rusia han fracasado por completo. Fuera de China, que ciertamente no depende de Rusia para ningún tipo de protección, Siria, Venezuela e Irán representan a los verdaderos pesos pesados entre los aliados de Rusia. Putin no hizo nada por ninguno de ellos. Por lo tanto, los países más pequeños que alguna vez pudieron creer que podían confiar en Rusia para recibir ayuda en su momento de necesidad, ahora podrían estar pensándolo dos veces antes de permitir que Putin extienda su influencia cuando no reciben absolutamente nada a cambio. Esta red de aliados cada vez más pequeña es tan aterradora para Putin como la perspectiva de que Estados Unidos pueda atacarlo en cualquier momento. Luego está la magnitud de lo que Putin ha presenciado en Irán hasta ahora. Hasta el 11 de marzo, Estados Unidos afirma haber atacado 5.500 objetivos en Irán. Y seamos claros,
esto no significa que solo se lanzaron 5.500 misiles y bombas. Ese número es, sin duda, mucho más alto, ya que muchos de esos 5.500 objetivos habrían sido golpeados varias veces. La Armada de Irán ha quedado lisiada. Su fuerza aérea está diezmada y toda su estructura de liderazgo desmantelada. Israel afirma ahora que el 80% de la red de defensa aérea de Irán había desaparecido ya el 5 de marzo. Y esto preocupará profundamente a Putin porque las defensas aéreas de Irán incluían sistemas rusos avanzados como el S-400. Fracasaron por completo en hacer algo contra el asalto aéreo de Estados Unidos, lo cual es un indicador escalofriante de cómo podrían desempeñarse esas mismas defensas si Estados Unidos lanzara un ataque similar en Rusia. Todo esto se suma a que Putin observa con horror cómo Estados Unidos eliminó a un líder al que supuestamente no debería haber podido alcanzar, despojó a Rusia de un aliado clave y demostró su absoluta superioridad aérea. No solo contra Irán, sino enviando también un mensaje claro a una Rusia que mantiene sus aviones de combate fuera de Ucrania porque simplemente no pueden soportar la presión. Putin tiene miedo porque ve en Irán el mismísimo plano de su propia caída potencial, en caso de que Estados Unidos decida alguna vez que es hora de dejar de hablar y comenzar a tomar medidas decisivas contra Rusia. Y aquí está la parte verdaderamente agonizante para Putin. Esto solo cubre lo que podría deparar su futuro. Lo que Estados Unidos está haciendo en Irán ya está perjudicando gravemente a Rusia en este momento. Y no hay absolutamente nada que Putin pueda hacer para detenerlo. Y este es exactamente el tipo de análisis crítico en el que nos sumergimos en el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. Especialmente si estás interesado en ver cómo cambia realmente el poder en el escenario global. Hablando de poder, Putin tiene significativamente menos ahora que quizás en cualquier otro momento durante su reinado de 2 décadas y media en la política rusa. Hemos visto esto en la pérdida de aliados, que Chatham House explica que ya está a punto de tener consecuencias de largo alcance para Rusia. Sugieren que si Irán se ve consumido por la guerra y si su capacidad para actuar como un equilibrio regional disminuye, Rusia se enfrenta a un desgaste secuencial de su profundidad estratégica. El Centro de Estudios advierte que la arquitectura geopolítica más amplia podría pasar de un equilibrio multipolar donde Moscú juega con sus rivales entre sí, a un entorno más fragmentado en el que Rusia es reactiva en lugar de proactiva. En otras palabras, Putin verá desaparecer por completo cualquier influencia que alguna vez tuvo en el Medio Oriente y la región del Golfo. Ya está sucediendo, ya que la única esperanza de Putin en Irán ahora reside en que Estados Unidos elija no llegar tan lejos como para eliminar por completo todos los restos del régimen del país. Esa es la definición de reactivo frente a proactivo. Todo lo que Putin puede hacer ahora es confiar en que otro país haga lo que él espera que haga. Rusia no tiene absolutamente ninguna influencia aquí, a pesar de toda la inversión y las supuestas asociaciones que creó con Irán. Y siguiendo con las asociaciones, Paul Warburg destaca cómo la guerra de Irán también está teniendo un efecto secundario completamente inesperado en la única estrategia que Putin tiene funcionando actualmente en Ucrania: lanzar enjambres masivos de drones Shahed contra las ciudades e infraestructura de Ucrania. Sabemos que Rusia ha estado recibiendo drones Shahed de Irán desde el comienzo de la guerra de Ucrania y desde entonces ha establecido instalaciones para construir estos drones mayoritariamente sin la participación directa de Irán. Decimos mayoritariamente porque hay un detalle crucial sobre este acuerdo que muchos no conocen, pero que Warburg expone. Hay buenas razones para creer que muchas de las partes más críticas de estos drones todavía se originan en Irán, explica Warburg. Agrega que esto significa que a medida que Irán es sacado del tablero, los drones Shahed de Rusia también serán sacados del tablero porque si pueden producir el 90% por sí mismos, todavía les falta ese 10% de componentes clave. Los drones que pueden fabricar son efectivamente inútiles. Rusia no puede permitirse en absoluto que sus Shaheds se vuelvan inútiles, ya que toda la estrategia de Putin depende de ellos en este momento. Podemos ver el inmenso impacto de esto en las cifras.
Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Rusia ha lanzado la asombrosa cantidad de 57.000 drones Shahed o de tipo Shahed contra Ucrania desde que Putin comenzó su invasión. La escala de estos ataques con Shahed ha ido aumentando implacablemente desde mediados de 2025. Solo en enero, Rusia lanzó supuestamente 4.400 drones tipo Shahed contra Ucrania, un promedio de unos 140 por día. A veces, los enjambres que Rusia desata contienen hasta 700 drones. El objetivo de Putin suele ser causar daños donde sea posible, pero también usar estos enjambres masivos para abrumar y confundir las defensas aéreas de Ucrania lo suficiente como para que los misiles mucho más dañinos de Rusia puedan atravesarlas. Sumado al desperdicio de recursos, ya que Ucrania tiene que gastar misiles costosos para interceptar estos drones, el dron de Irán se ha convertido en un medio que Putin utiliza para desangrar efectivamente a Ucrania. Todo eso podría desaparecer ahora que el régimen iraní ha colapsado. Y si Estados Unidos se sale con la suya y el presidente Donald Trump logra instalar a un líder con el que esté contento, es posible que esos Shaheds nunca regresen. Rusia estará sintiendo la presión en este momento, especialmente porque Irán se ve obligado a priorizar la construcción de sus propios drones Shahed para lidiar con la operación Furia Épica. Las reservas rusas de Shahed solo durarán un tiempo antes de que Rusia necesite desesperadamente más de esos componentes críticos que solo puede obtener de Irán. Como señala Warburg, esto puede significar eventualmente que los enjambres masivos de drones que Rusia emplea actualmente tendrán que ser reducidos drásticamente. Esto aliviaría una inmensa presión sobre las defensas aéreas de Ucrania y evitaría que Rusia cause el tipo de daño que permite el progreso en el terreno. Lo que estamos presenciando aquí es que la única estrategia militar verdaderamente efectiva de Rusia está siendo fundamentalmente socavada. Rusia está tratando desesperadamente de aferrarse a algunos aspectos positivos, como veremos al final del video. Pero hay otro aspecto del juego geopolítico que Putin siente que se le escapa de las manos. La pérdida de Irán está exponiendo el estado severamente debilitado de la industria de producción de armas de Rusia. Mientras tanto, Ucrania se está posicionando como un líder mundial en el frente de los drones, tanto que la guerra de Irán se ha convertido en una gran oportunidad para que Zelensky profundice los lazos de Ucrania con Estados Unidos. Las tornas están cambiando de verdad aquí. Rusia ya estaba lidiando con el hecho de que su participación en el mercado mundial de exportación de armas se había desplomado al 6.8% para 2025, una caída dramática desde el 21% que mantuvo entre 2016 y 2020. Ahora, la guerra de Irán le permite a Ucrania presentarse como una opción superior, no solo para Estados Unidos, sino para otras naciones que compraron a Rusia y luego presenciaron cómo esas armas fallaban estrepitosamente ante la potencia de fuego de Estados Unidos. ¿Cómo está sucediendo esto? El 6 de marzo, Político informó que Zelensky hizo un movimiento inteligente. Ofreció a Estados Unidos y a los países del Golfo, a los que Irán ha atacado con misiles y drones, una especie de servicio de asesoramiento. Específicamente, Estados Unidos participó en conversaciones que podrían ver a Ucrania compartir parte de su tecnología de drones, permitiendo que Estados Unidos deje de usar misiles costosos para enfrentar los Shaheds de Irán y, en su lugar, adopte los métodos mucho más baratos que Ucrania ha desarrollado durante 4 años de intensos combates contra Rusia. Según la BBC, equipos de expertos en drones de Ucrania ya han sido enviados a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Ucrania afirma que un total de 11 países, incluido Estados Unidos, han pedido su ayuda en esta área, un desarrollo que sin duda dolerá profundamente a Putin. Se suponía que Rusia era el país en el que otras naciones confiaban para obtener armas. Ahora es Ucrania. Y las estrategias de drones que Ucrania está entregando han demostrado funcionar por el mismo país que las demuestra. Cuando hablamos de influencia, especialmente en el Medio Oriente, Putin ha sido golpeado con un doble revés devastador. Está perdiendo su influencia mientras que la de Ucrania crece rápidamente. Y si Estados Unidos y Ucrania están forjando ahora lazos más fuertes, podríamos empezar a ver un poco más de quid pro quo en acción. Ucrania proporciona drones y su experiencia a Estados Unidos.
A cambio, quizás Estados Unidos empiece a proporcionar más de lo que Ucrania necesita desesperadamente, como misiles de defensa aérea directamente, en lugar de hacer que Ucrania pase por interminables obstáculos para conseguirlos. O quizás Estados Unidos le conceda a Ucrania permiso para usar misiles ATACMS en más ataques contra Rusia de los que permite actualmente. Hay una cantidad significativa de juego político desarrollándose aquí, y Putin tiene que aceptar que nada de esto está bajo su control, al igual que tantas de las consecuencias que la operación Furia Épica ha desatado. Aún así, Rusia está tratando desesperadamente de aferrarse a algún ápice de noticias positivas. Como señala Warburg, algunos afirman que Estados Unidos está agotando sus reservas en Irán, lo que teóricamente lo convierte en una amenaza menor para Rusia en el futuro. Fortune también señala que algunos dentro de Estados Unidos destacan que la administración Trump está utilizando armas de reservas que anteriormente afirmaba que estaban disminuyendo. La misma razón dada para no enviar esas armas a Ucrania. Este es un punto válido, ciertamente, aunque pasa por alto significativamente el hecho de que estas armas han demostrado ser más efectivas en unas 2 semanas de combate en Irán que casi cualquier cosa que Rusia haya logrado en 4 años en Ucrania. Sí, las reservas pueden convertirse eventualmente en un problema, pero no es como si Rusia tuviera armas infinitas tampoco después de quemar gran parte de lo que tenía en Ucrania. Luego está el lado del dinero. Irán ha estado ejerciendo su única pieza de influencia restante cerrando el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo han subido en consecuencia, lo que superficialmente parece una buena noticia para Putin y su flota en la sombra que vende el petróleo sancionado de Rusia. Pero incluso eso no es una ventaja tan grande para Rusia como Putin podría esperar. Como señala acertadamente Warburg, lo que estamos viendo aquí es puramente a corto plazo. El estrecho de Hormuz no estará cerrado para siempre. A medida que Irán se debilite aún más, su capacidad para mantener el control sobre el estrecho flaqueará. Eso, combinado con que las tasas de seguros eventualmente se estabilicen y que se ofrezca protección a los buques comerciales, como Francia ya ha afirmado que proporcionará a través de una nueva misión defensiva que está preparando con sus aliados, significa que cualquier beneficio económico que Rusia experimente será fugaz. Putin realmente está dando palos de ciego si cree que estos dos aspectos positivos condicionales superan todos los abrumadores aspectos negativos que conlleva lo que Estados Unidos está haciendo en Irán. La producción de Shaheds va a flaquear con el régimen de Irán lisiado. Rusia ha perdido definitivamente su posición como influenciador geopolítico, especialmente porque sus armas y el propio Kremlin han fallado tan espectacularmente en proteger a Irán. En cuanto a Putin, ha sido testigo de cómo Estados Unidos e Israel ya han eliminado a 2 de los líderes de Irán. El abrumador poder aéreo de Estados Unidos, su vasta red de inteligencia y sus misiles avanzados antibúnker podrían hacerle lo mismo a él. Mientras tanto, Ucrania está construyendo influencia y fortaleciendo sus lazos, lo que solo sirve para debilitar más a Putin. Puede que una bomba antibúnker no caiga sobre uno de los palacios de Putin, pero incluso si eso no sucede, Putin sabe que él es el siguiente. Puede morir, puede que no, pero ciertamente se enfrenta a un futuro donde su voz geopolítica está tan cerca de ser silenciada como nunca lo ha estado. Vimos venir mucho de esto en enero, cuando estallaron las protestas en Irán y Estados Unidos comenzó a amenazar al régimen gobernante del país. Dijimos entonces que esto terminaría siendo muy malo para Putin, y puedes descubrir exactamente por qué pensábamos eso si echas un vistazo a nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a Brief Update para ver más análisis de cómo la guerra de Irán afecta a mucho más que solo al régimen de Irán. Y gracias, como siempre, por vernos.